Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es jueves 24 de noviembre de 2022 y aquí estamos en el santiaguísimo Bernabéu, la esquina de la Torre B, para comenzar otra vuelta trepidante. Venga, acompáñame una noche más. Ojo, porque veo que está levantado el brazo de la grúa Courtois. Ahora nos acercamos por ahí, vamos a verlo desde cerquita, pero antes quería comenzar el vídeo dando las gracias por todo el apoyo recibido. Ahí va, más lamas, venga, más lamas. ¿Para dónde vas? ¿Ya has descargado, machote? ¿Ya has descargado? Bueno, eso, muchas gracias a todos los que me han escrito por privado, por redes sociales, los que tienen mi número de teléfono por WhatsApp. Así que muchas gracias de verdad por el apoyo. Sin vosotros esto no sería posible. Así que no me voy a hundir en la mierda, no me voy a hundir en el barro y voy a seguir siendo fuerte aquí, dando la vuelta al Santiago Bernabéu. Ahí va. Acabo de pisar esto, digo, ¿qué estoy pisando? Así que lo dicho, hay que seguir, hay que levantarse como el ave fénix y volvemos a grabar las obras, las remodelaciones que se está ejecutando en el Santiago Bernabéu. Hoy es 24 de noviembre, venga, vamos a empezar la vuelta a esquina de la Torre B, lamas completamente desnudas, todas a falta de colocar ese huequecillo, que parece que me va a resultar ahora mi toque preferido. Hoy el cielo está bastante encapotado, veremos a ver si llueve o no llueve. Ya que perdí todos los objetos el otro día, no tengo ni paraguas, no tengo nada, me han dejado como las lamas, completamente desnudas. Los haters habrán dicho, jódete, JR, jódete, jajajajaja. Jódete no, que estoy aquí, sigo grabando y haciendo lo que me gusta y lo que muchos quieren que haga, grabar la vueltecita. Venga, vamos a seguir, olvídate de los haters, JR. Ayer vimos cómo en esta parte de la fachada oeste empezaban a colocar ya las conexiones pertinentes para esa zona. Ahora lo veremos mejor desde Castellana porque se ve mejor desde allí. Así que vamos a ver cómo va el avance y la instalación de esas conexiones entre los soportes verticales que faltaban. Vamos a asomarnos también por aquí encima para ver cómo va ese socavón, ese pedazo de agujero que están haciendo ahí. Así que acompáñame, dame la manita, vamos a dar la vuelta al Santiago Bernabéu juntitos, luego entraremos al interior. Claro, no va a ser el exterior, entraremos al interior de Santiago, madre mía. Claro, entraremos es la palabra. Así que nada, nos asomamos por encima de la valla, vemos el brazo de la grúa que está aquí instalada en concha espina, ya sabéis, las escaleras hacia el cielo. Por cierto, el Real Madrid ha hecho un documental sobre esta grúa también y sobre las obras en un día de partido que tenéis que ver, Está muy bien, y sobre todo que se ve como en la grúa torre que van a quitar en la parte de Sagrados Corazones, pues se sube ahí el operario y se ven las vistas espectaculares. Venga, seguimos viendo ese pedazo de socavón que han hecho aquí en la esquina de la Torre B, donde están empezando a colocar ya las mismas estructuras para estructurar, valga la redundancia, toda esta zona de aquí. Veremos a ver qué es lo que van a hacer. Simplemente a lo mejor son trabajos internos, luego lo taparán y aquí paz y después gloria. O veremos a ver qué pasa. De momento muchas piezas acopiadas aquí en la esquina de la Torre B, ya con Castellana, esas escaleras que vimos también en el día de ayer, in the night. Y aquí tenemos muchas piezas que imagino que serán para la cubierta y parte de las viseras, esta visera sur que aún está incompleta, que falta por completar para ya terminar con la cubierta en ese lado del Santiago Bernabéu. Venga, subimos un poquito la mirada y nos vamos hacia Castellana. Ahí tenemos al fondo también esas sabanitas que han colocado en las lamas. Me imagino que será lo que dijimos ayer, porque con la instalación del brazo de la grúa Courtois, pues parece que no van a colocar más lamas en ese lado, así que las tapan por protección y ya cuando terminen con toda esa faena, pues seguirán colocando más lamas. Lo que sí también vimos ayer, en la tarde de ayer, porque no pude venir por la mañana, vi que estaban colocando ya los nexos en la parte de la visera del fondo norte, así que voy a ver con mucha ansia a ver si han colocado ya lamas en ese lado. Ojalá, ojalá. También vimos ayer cómo empezaban a colocar ya las conexiones entre estos soportes verticales que dieron un poquito de problemas y que ya por fin parece que se han subsanado y tenemos las conexiones que están empezando a colocarlas. Mirad en esa... madre mía, es que han tenido que quitar la conexión, soldar, está todo eso lleno de trabajo, lleno de trabajo. Se ven las soldaduras que se han hecho en esa conexión. Seguirán colocando más conexiones durante todos estos días para ya por fin empezar a colocar los nexos y las lamas en ese lado.
Yo mira que estoy flipando con las esquinas, lo bien que quedan las esquinas, pero cuando vea la fachada oeste, esta fachada que tenemos a nuestra izquierda, aquí en la Castellana, llenita, llenita de lamas, me voy a echar de rodillas y me voy a poner a llorar. De momento las lamas que tenemos aquí, pues no las han podido poner, porque hasta que no terminen con la instalación y el montaje del brazo de la grúa Courtois, pues obviamente no van a seguir colocando más lamas. Venga, último vistacito aquí a la esquina de la Torre B y entramos ya en Castellana. Vamos a ver nuestro TOC preferido. Dejamos aquí la grúa Torre que sigue depositando esas conexiones entre los soportes verticales. Vamos a echar un vistazo también a ese TOC de aquí del canal, donde vemos que sigue igual. Yo creo que ya me he acostumbrado a verlo así, así que yo creo que ya parece que van a cerrar el Santiago Bernabéu con ese desperfecto. También vimos ayer cómo empezaban a colocar esas chapas, esas planchas en la parte superior de la cubierta oeste, en la zona perimetral de la cubierta oeste, y no sé si han avanzado, pero lo veo prácticamente igual que ayer. Así que nada, lo que decía, dejamos atrás esquina de la Torre B y vamos hacia Castellana. Bélgica, ganó ayer Eden Hazard titular. Mirad esta imagen. Yo soy muy pro de Eden Hazard y esta es una imagen que totalmente me identifico al 100%, Ahí vemos todas las espadas apuntándome, toda la gente que dice que odia a Hazard, y yo soy el que está en el medio. Ojalá quisiera ser más guapo, pero claro, soy el que soy y ya está. Pero me identifico 100% con esta imagen. Todo el mundo en contra de Hazard y yo siempre defendiéndole. Pero bueno, no pasa nada, yo os I love you igualmente. Aquí tenemos la fachada oeste, toda la parte del lateral oeste, también la Castellana, y mirad cómo va el avance del montaje del pedazo de brazo de Courtois. Oye, ahora que estoy echando la mirada hacia arriba, veo que han avanzado, Han avanzado en la colocación de esas planchas de acero en la parte perimetral de la cubierta oeste. Apenas faltan ya 2 láminas para que se produzca el beso. Bueno, seguimos, venga. Vemos todas las lamas que han sido colocadas, totalmente tapadas, protegidas, ensabanizadas, y vemos desde aquí lo que podemos ver claramente, pues el montaje del brazo de la grúa Courtois. Luego haremos algún directazo para que veáis in situ y en directo cómo va el montaje de la grúa. Y lo que se había levantado es el brazo intermedio, en la parte del comienzo del brazo. Ahí vemos cómo primero tienen que subir esto, como vimos en la grúa Holland, y luego ya pues empiezan a seguir colocando los diferentes tramos que componen el brazo del plumín. Pero qué locura, qué locura. Venga, últimos vistacitos a la fachada oeste. Hoy 24 de noviembre de 2022, mirad cómo se proyectan, cómo refleja la luz de las lámparas en el interior, las que están trabajando en el césped, cómo se refleja en la parte de la viga corona, Es brutal, por la noche es brutal. Tenemos unas imágenes por aquí para que veáis la belleza del Bernabéu por la noche, Es increíble cómo refleja la luz de las lámparas en la cubierta, las cubiertas que ya sabéis que son blancas como nuestro corazón, y por la noche es increíble. Un día tendré que hacer un vídeo por la noche. Hoy me siento melancólico, babies. Bueno, venga, últimas imágenes de la fachada oeste, pocos avances, ya que están trabajando en el montaje del brazo de la grúa Courtois, y nos despedimos momentáneamente de esta calle, esta avenida, este pedazo de paseo de la Castellana, que es grandísimo, muy conocido aquí en Madrid, y nos vamos hacia la esquina de la Torre C, dejando atrás también esta parte debajo del museo, donde siguen colocando esos sistemas de pladur para hacer el cerramiento total ya de lo que va siendo la parte superior de las entradas. Creo que por aquí estaban las entradas 0, 1, 2, 3, 4. Pero bueno, venga ya, nos vamos. Qué pesado eres, JR. La verdad que no sé si entraré hoy al interior, No sé si entraré porque a mí me cuesta dinero y no sé si va a haber muchos avances. Pero bueno, me queda todavía la vuelta para pensar a ver si entro. Aquí tenemos los motores, los diferentes elementos que van a hacer posible el desplazamiento de las terchas cuando estén ya en la cubierta, en su sitio definitivo, totalmente puestos, colocados e instalados. Es verdad que seguimos viendo en estos últimos días muchas plataformas, muchos trabajadores trabajando todavía, haciendo esos remates en las diferentes zonas de las terchas para dejarlo todo prácticamente listo. Luego arriba va a ser muy difícil ya terminar con esos trabajos, y ya desde aquí empezamos a ver ya cómo empieza a asomar esta grúa Courtois, Han levantado, debe ser que hoy a primera hora han levantado ese tramo para seguir colocando ya los siguientes cachitos de plumín. Aquí nos levantamos en el montículo de Honduras in the night. Se empieza a oscurecer más el día, y eso que estamos amaneciendo ahora, así que me da a mí que va a empezar a llover en breve, así que JR buscará un refugio. Aquí tenemos la grúa Courtois. Mirad, esto es el avance del día de hoy.
han subido esto, han seguido montando los tramos y mirad la longitud que tiene ya, lo poco que podemos ver desde aquí, pero mirad ya la longitud que tiene el brazo de la grúa. Esta última grúa, esta segunda y última grúa, que será la encargada también de coger uno de los extremos de la cercha y subirlo hacia la cubierta para posicionar definitivamente lo que son las cerchas que tenemos en pantalla. Vamos a ver cómo va el montaje de la cercha Junio, que la tenemos ahí al fondo. Parece que ya han colocado los motores en uno de los extremos, como vimos ayer, pero en el otro todavía no. Parece que todavía no. Veremos a ver qué sucede. Les voy a preguntar, voy a hacer equipo de investigación y a ver qué pasa, por qué no colocan ese motor en ese extremo. Hoy han bajado las temperaturas, hoy han bajado un poquito las temperaturas. Tenemos un total de 10 grados. Bueno, me encanta esta imagen, me encanta esta imagen. Voy a quitar el modo gran angular para que lo veáis bien. Todas las grúas que hay instaladas, como el amarillo predomina ante todo, y las lamas también desnuditas aquí en la esquina de la Torre C. Mirad, la grúa Holland, la grúa Aguilar también, que es la responsable de ayudar a subir esas lamas a la parte superior ya, donde tenemos ahora mismo en pantalla. Ojo cómo ha avanzado eso, ha avanzado bastante. Y las cerchas montadas aquí e instaladas en el banco de pruebas de Castellana. Mirad cómo van asomándose esas lamas. Wow. No soy un perro, no soy un perro, pero es increíble. Vamos dejando atrás las cerchas y se van abriendo paso las lamas completamente desnudas de la esquina de la Torre C. Disfrutadlo, disfrutadlo. Si queréis poner banda sonora, la podéis poner. No, tú no, con la carretilla no. La gente que si quiere poner banda sonora, que la ponga. Oh, qué bonito, qué bonito, amigos. Venga, esos likes, ronda de likes. Desde aquí no podemos ver muy bien lo que está pasando ahí dentro, pero para que veáis más o menos de la longitud del brazo de la grúa Courtois, bueno, es que no se ve prácticamente nada. Quito el zoom, volvemos al modo gran angular, vemos la longitud, la altura que tiene ya de nuevo este brazo, lo que han subido esta mañana, y veremos a ver lo que pasa en estos días. Me imagino que ya entre hoy y mañana terminarán de colocar todos los tramos del plumín, del brazo de la grúa Courtois. Y yo creo que le van a meter un buen meneo a la colocación e instalación de las lamas en esta mitad superior, ya prácticamente en la zona del paseo. Mirad cómo va de avanzado, parece que tiene pinta de que van a seguir colocando más van a seguir colocando más lamas en toda esa parte. Además que tenemos los nexos también en los diferentes soportes verticales completamente listos, faltan colocarlos aquí, pero bueno, ya sabéis que los nexos los colocan súper rápido. Bueno, creo que la mejor posición para ver el montaje, cómo va de porcentaje esta grúa de Courtois, es en este lado. Ahora cuando se vaya el camión con el contenedor, os hago un zoom a toda esta parte para que veáis la longitud que tiene ya, donde desde aquí podemos ver claramente dónde llega. Prácticamente diría que en la parte central de Castellana. Vamos a esperar un segundo, más o menos, y la visual, si la visual no engaña, yo creo que la parte central de Castellana están ya, y yo creo que más o menos van a llegar hasta un poquito más, nada más, es decir, 3 o 4 tramos más, como han hecho aquí en la grúa Holland, y ya está. Pero es que veis, ahora con el modo gran angular se aprecia bastante la longitud del brazo, porque la grúa está aquí y el brazo ya, el extremo del brazo donde van ahora, está prácticamente llegando a las casetas que están en la parte sur de Castellana. Venga, quitamos zoom, volvemos a ver qué material tenemos aquí acopiado en la esquina de la Torre C. Tenemos muchos nexos, demasiados, para seguir colocando aquí. ¿Qué me pitas? No me toques el pito. Aquí tenemos lo que decíamos, muchos nexos para seguir colocando en los diferentes soportes verticales correspondientes, y han pegado un buen avance, en la colocación de las lamas aquí en la esquina de la Torre C. Vamos a ver cómo va el montaje también de la sexta cercha, de la cercha Junio, donde vemos que aún faltan por colocar en este extremo su correspondiente motor, como han hecho en el otro extremo, en el otro lado, in the other side. De momento está ahí listo, pero aún no lo han colocado. Lleva como 2 días ahí, lleva 2 días, va a hacer hoy 2 días que está ahí guardado los motores y no lo han puesto. Dejamos atrás la Castellana, el montaje de las cerchas de la grúa, las lamas completamente desnudas aquí en la esquina de la Torre, el montaje de las lamas ahí arriba, y empezamos una nueva travesía
aquí en el Fondo Norte y en Rafael Salgado, donde vimos ayer también en exclusiva cómo ponían uno, ojo, porque hay más, uno de los nexos para la parte de la visera. Mirad todos los que tenemos ya, ojito, cuidado, ojito, cuidado, porque se vienen lamas en la parte de la visera norte, Hay que tener ya mucho cuidado, hay que estar al loro, que en cuanto menos lo esperemos, ¡pa! Lamas, vamos a ver lamas para esa parte de ahí. Tengo muchas ganas de que cierren ya estas esquinas, tío. Tengo muchísimas ganas. ¿Y esto? ¿Para dónde va esto ahora? Vale. Estoy echando un poquito de lógica, Mirad dónde apoya ese motor en ese extremo, en un soporte vertical amarillo. Y ahora, si quitamos zoom, volvemos a quitar zoom, volvemos a este lado, vemos que aún falta por colocar ese soporte vertical amarillo en este extremo para apoyar lo que va a ser el motor de este lado. Así que esto es lo que faltaba para el montaje del motor. No sé si esperarme o irme, porque aparte de que estoy aquí totalmente vulnerable para que me vuelvan a robar la mochila, se me están empezando a subir las hormigas. Bueno, pues parece que tienen problemas técnicos, no sé qué ha pasado, así que voy a seguir la marcha. Venga, seguimos, avanzamos, dejamos atrás Castellana, esta preciosa esquina de la Torre C, y avanzamos hacia el Fondo Norte, Rafael Salgado y el entramado de las lamas. Ay, grúa Holland, que nos hemos olvidado de ti, ¿Estás envidiosa? ¿Estás celosa? Bueno, nos asomamos por encima de la valla para ver un poquito mejor lo que está sucediendo aquí en Rafael Salgado. Vemos muchísimas piezas para el montaje de esta grúa Junio aquí en Rafael Salgado, y en el Fondo Norte vemos que tienen piececitas blancas. Esas son para la parte superior de la cercha y unión entre ellas, y vemos cómo siguen trabajando en las diferentes partes de la cercha Junio, ya con ese motor colocado en este extremo. Solo falta colocar el del otro extremo. Así que vamos avanzando, vemos los armarios completamente vacíos. Estos armarios que son lamas de la cubierta, hay muchísimos, Hay muchos armarios completamente vacíos, así que mirad, tened en cuenta cuántas lamas se han podido subir a la cubierta. Desde aquí también se ve muy bien ese montaje de la cercha Junio. Ahí vemos todos sus componentes, todos sus elementos, esos apoyos amarillos para el montaje, para la ayuda del montaje, y esa parte interior de la esquina de la Torre C con las lamas ya colocadas. ¡Qué brutalidad, amigos y amigas! ¡Qué brutalidad! Y lo que decíamos ayer, vamos a ver cómo va el montaje de esos nexos para la parte de la visera, donde todavía no han colocado las respectivas lamas in the night. Veremos a ver si en el día de hoy siguen colocando más nexos en toda esa parte superior de la fachada norte. ¡Qué locura! Es que pestañeas y es que te pierdes todo. No hay que pestañear, me voy a poner unas chinchetas en los párpados. ¡Ale! ¡Hop! Bueno, esquina de la Torre D, aquí tenemos la esquina de la Torre D, dejamos atrás ya la fachada norte, aquí Rafael Salgado, lamas completamente desnudas en esta esquina Torre D, y vamos a entrar ya en Padre Damián, vamos a ver qué están haciendo, sorprendedme. De momento en esta parte de aquí, la puerta 53, veo muchísima actividad, un dumper que se incrusta entre el torreón y la torre, servicios de limpieza, y vemos que están hormigonando. No sé exactamente dónde, porque parece que han acabado ya de hormigonar, pero esta zona ha avanzado bastante, ha avanzado muchísimo. Si nos adentramos ahí, entre el torreón y la torre, vemos cómo siguen trabajando en las zonas interiores del Santiago Bernabéu. Venga, seguimos avanzando, dejamos atrás la esquina de la Torre D también, y nos adentramos en el misterioso mundo de Padre Damián, donde veo que siguen estos soportes verticales con simplemente estos nexos colocados en este soporte, y los demás siguen prácticamente igual. Vamos a ver si han colocado otro nuevo soporte vertical. Ayer vimos también aquí en primicia en el canal de JR in the Night cómo colocaban el primer soporte vertical que rodea, que envuelve a la parte de la tripota. Aquí no están colocando nexos, pero sí siguen colocando conexiones entre los distintos soportes verticales, como tenemos en pantalla. Así que a esto se están dedicando aquí en esta parte de Padre Damián. Bueno, no parece que hayan puesto más soportes verticales, así que vamos a colocarnos enfrente justo de la parte de la tripota, justo en la parte central del nuevo edificio, para situarnos, para ver mucho mejor cómo va el avance de toda esta parte de Padre Damián. Bueno, pues aquí estamos, 24 de noviembre, yo estoy diciendo 24, no sé qué día es, a ver. Sí, 24 de noviembre, mirad,
el primer soporte vertical que envuelve la parte de la tripota, lo vimos ayer también en primicia. Vemos los soportes inferiores para colocar los diferentes soportes verticales, aún faltando en ese hueco colocar los mismos. Y vamos a ver cómo va la parte superior, a ver si han colocado las orejetas correspondientes para seguir instalando esos soportes verticales. Aquí tenemos una orejeta lista, así que me da a mí que en el día de hoy van a seguir colocando más soportes verticales. En este lado tenemos, tenemos otra aquí también, tenemos otra ahí, y faltaría por colocar ya justamente en ese lado otra orejeta, que será la última ya. Por lo que veo parece que será la última en colocar ya en ese lado de Padre Damián. Así que vamos a fijarnos a ver si han traído un nuevo soporte vertical aquí en Sagrados Corazones. ¿Os acordáis cuando empezaron a colocar estas tancas? Mirad ya lo escondidas que están, ya no os acordáis, solo vivimos en el presente, y no, hay que rememorar siempre todo lo que se ha hecho. ¿Os acordáis cuando destruyeron las torres? Bueno, ¿qué tenemos en la esquina de la torre A? Ya en el Torreón Sur, parece que siguen colocando esos tirantes. Están colocando los tirantes ahora entre los soportes verticales aquí en la zona sur de Padre Damián. Vamos a ver si están colocando también más lamas, pero tiene pinta de que no, sobre todo en la parte de la torre. No tiene pinta, pero sí parece que están colocando los nexos en la parte superior de la torre, para colocar lo mismo que están haciendo que en la torre C, para colocar las lamas en la parte superior, en esa especie de pendiente de la torre. Parece que poco a poco han terminado los trabajos en las riostras, aquí en la parte este del Santiago Bernabéu. Parece que están quitando poco a poco ya los andamios en esa parte superior. Quitamos ese zoom, volvemos al modo gran angular y entramos en Sagrados Corazones y Concha Espina. Última parada antes de entrar al interior y luego hacer unos directazos. Hacemos un barrido de derecha e izquierda, un resumen visual de lo que es la fachada este, toda la parte de Padre Damián y el lateral este. Y vamos a ver la parte de la esquina de la torre A, esa instalación de las lamas, que creo que han avanzado, creo que han puesto en el día de ayer en comparación al día de hoy. Así que vamos a verlo desde aquí, porque se ve mucho mejor que donde estábamos antes. Empieza a hacer fresquete, vamos a hacer un barrido ahora de arriba hacia abajo, para que veáis cómo va la esquina de la torre A. Esta imagen es preciosa, sí, despacito, sin prisa, sin pausa, con mucha calma. Y aquí arriba lo que decíamos, están colocando los nexos. Bueno, parece que están colocando los tirantes ahora, Los nexos ya estaban colocados, y creo que dentro de poquito empezaremos a ver ya lamas también en la parte superior, o al menos están listos para recibir las lamas en la parte superior. Venga, modo gran angular, dejamos atrás el lateral este y vamos hacia el fondo sur, Concha Espina. Bueno, que tenemos sorpresita, aquí en la esquina de la torre A. Mirad lo que acaba de llegar. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? Más lamas. Con el fresquito que hace cuando paso al lado de un camión o un autobús, me dan ganas de quedarme al lado. Sé que es totalmente tóxico quedarme al lado, pero es que me da un calorcito. ¡Ay! Bueno, vamos llegando a la esquina de la torre A. Mirad qué preciosa imagen, cómo nos vamos moviendo poco a poco, cómo nos vamos acercando a esta esquina de la torre A, ya esquina de Concha Espina con Padre Damián y Sagrados Corazones. Vamos a ver, porque han llegado nuevas lamas aquí en la esquina de la torre A y están colocando más en la cara de Concha Espina, aquí en el fondo sur. Bueno, lo que están haciendo, lo que están haciendo, novedad en el día. Mirad lo que están haciendo, están colocando más lamas en esta columna de la parte de la esquina de la torre A, y han traído más lamas, así que una locura, una verdadera locura lo que está pasando aquí. Y creo que en este lado de aquí había más lamas acopiadas, allá al fondo tenemos lamas acopiadas, aquí a nuestra derecha tenemos también este camión que acaba de traer más lamas, así que una verdadera locura. Van a colocar lamas por doquier, no van a parar hasta colocar todas las lamas ya de la torre A. Qué verdadera locura, por favor. Aquí tenemos la entrada hacia el interior del Bernabéu, esa entrada de la puerta 38, donde ya sabéis que están colocando esa plataforma auxiliar. Parece que están colocando arena en el día de hoy, y ojito, porque está esta grúa ahí, o es una micropilotadora, no sé lo que es, no sé, es una excavadora, grande, una case de Casemiro, y vamos a ver qué es lo que están haciendo, porque está la puerta abierta y ojito, ojito, a ver, ahí tienen un pisón, una rana como llaman ellos, un compactador pequeñito. Eso empieza a botar y empieza a compactar la arena que tenemos justo debajo de ellos. Luego cuando entremos al interior vamos a cerciorarnos
de ver cómo está esa zona. Dejamos atrás la esquina de la Torre A, preciosa imagen, gracias. Y entramos en Concha Espina, última parada. Ahora estoy todo el rato tocándome los bolsillos, a ver si tengo todo. Estoy obsesionado y es normal, porque al final, bueno, ya el intento de robo que tuve el año pasado ahí en Padre Damián, donde me intentaron quitar el móvil con una moto y dos personas, dos hombres en la moto, ya se me había olvidado un poquito, pero ya después de esto, otra vez he vuelto a recaer en el miedo. Fijándome en la visera norte, pues ahora nos fijamos en la visera sur, donde parece que no han colocado más nexos, bueno, más nexos no han colocado ni siquiera nexos aquí en la visera sur. Parece que van a empezar a avanzar e instalar lamas, pero antes en la visera norte. Hasta aquí el vídeo de hoy, luego entraremos al interior y seguiremos haciendo directazos aquí en el canal y en el Bernabéu, así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances de remodelación del Santiago Bernabéu y nos vemos muy pronto. Chao, chao, a la Madrid.